Hola a todos, bienvenidos al curso de máquinas eléctricas ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y esto comienza ya. A continuación vamos a ver los generadores síncronos, la parte 1. Vamos a ver qué es un generador, vamos a hacer un pequeño repaso en DC, cómo funcionan los generadores en DC, vamos a hacer una introducción a los generadores síncronos y finalmente vamos a ver cómo es la construcción de una máquina síncrona. Entonces los generadores son aquellos que nos transforman energía mecánica de algún fluido, de alguna fuente, en energía eléctrica. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos para los sistemas de hidrogeneración o generación hidráulica, que como podemos ver en la imagen, simplemente es una corriente, hace girar unas aspas que a su vez hacen girar el alternador que me va a transformar en energía eléctrica. Igualmente para la turbina eólica, donde nosotros tenemos unas aspas que convierten la energía del viento en energía mecánica que va a ir a un eje que me va a hacer girar en el alternador y posteriormente este me lo transformará en energía eléctrica. Digamos que la manera de generación de energía por alternador es la más común actualmente en nuestras fechas, ya sea mediante energías alternativas como lo vemos aquí o mediante energías contaminantes como lo son las plantas diésel. Entonces pues depende realmente del uso, pero es la forma más común de generación de energía para el consumo y uso humano. Entonces, como podemos ver aquí, nosotros tenemos una bobina con dos escobillas que va variando en un campo de norte a sur. Entonces, cuando esta bobina va girando aquí, va a generar una energía que nosotros, como lo podemos ver, se comporta de esta forma, puesto que las escobillas pasan de un lado a otro. En teoría el campo siempre va a ir en la misma dirección a la batería y siempre va a alimentar la corriente que va a entrar a la batería, va a ir en la misma dirección de esta manera. Entonces el flujo que enlaza a la bobina va a ser igual al flujo por polo por el coseno del ángulo, es decir, dependerá del coseno el ángulo, como podemos ver aquí, la intensidad de flujo que se genere, y a su vez pues nosotros sabemos que la FEN inducida es la variación de flujo con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces la FEN inducida va a ser lo mismo que el flujo por polo por el seno del ángulo eléctrico. Recordemos que aquí estamos hablando de ángulo eléctrico. Cuando la bobina pasa de norte a sur pasan 180 grados eléctricos y cuando pasa de sur a norte pasan nuevamente 180 grados eléctricos. En este caso, como tenemos solo dos polos, pues estamos cubriendo los mismos 180 grados mecánicos, van a ser los mismos 180 grados eléctricos. Y finalmente podemos relacionar la FEN con nuestra velocidad angular o frecuencia angular, de manera que la FEN inducida en este caso va a depender también de esa frecuencia y de esa velocidad, donde la FEN inducida va a ser igual al flujo por polo por la velocidad angular por el seno del ángulo. Recordemos que esto es angular eléctrica. Entonces, ¿qué tenemos? Un generador síncrono o un alternador va a ser una máquina que opera a velocidad síncrona, es decir, a la velocidad que se mueve el campo, como veíamos nosotros para los generadores. En DC, su operación no va a depender de la velocidad síncrona, sino de la velocidad va a depender es la FEN inducida. Para este caso, la velocidad también, la FEN inducida, la frecuencia de la FEN va a estar determinada por la velocidad también en la que rota. Como podemos ver aquí, nosotros ya no tenemos dos escobillas, ya no tenemos una escobilla partida, sino tenemos dos escobillas. De esta manera, pues como nosotros vemos, la bobina va cambiando el flujo de la manera en la que circula en la bobina, pues va cambiando también la corriente que circula en la bobina. Al tener nosotros esto, pues en las terminales o en estas dos escobillas, vamos a ver ya es un voltaje alterno que va variando de positivo a negativo y viceversa. O como lo podemos ver aquí, entonces cuando va de sur a norte circula en un lado y cuando va de norte a sur va a circular en otro lado. Entonces, para este caso nosotros tenemos que el ángulo eléctrico va a ir en una relación del ángulo mecánico, va a ser el número de polos sobre 2. Recordemos que el ángulo eléctrico varía 180 grados de norte a sur. De sur a norte va a variar los otros 180 grados. Aquí va a variar otros 180 y otros 180. Como podemos ver, corresponde porque en este caso tenemos 4 polos sobre 2. Es decir, ya no me va a hacer en una vuelta mecánica en 360 grados mecánicos, me va a hacer 720 grados eléctricos bajo esta configuración de
polos. Y también nuestra velocidad angular va a ir en relación, nuestra velocidad angular eléctrica va a ser P medios, el número de polos, sobre 2 por la velocidad angular mecánica, donde nuestra velocidad angular va a ser igual a 2pi por F, de manera que nuestra frecuencia eléctrica va a ser igual a los polos sobre 4pi por la velocidad angular mecánica. Y nosotros pues tenemos que nuestra frecuencia va a ser igual al número de polos sobre 120 por Nm, que es como vamos a representar nosotros las revoluciones por minuto. Y nuestras revoluciones por minuto pues van a estar dadas de la forma 120 por la frecuencia sobre el número de polos. Para el caso de nosotros las máquinas en AC pues tenemos que se construyen, son más grandes, o sea las máquinas en AC van a ser más grandes que las máquinas en DC. Conectar los conductores del estator directamente a la línea de transmisión, es decir, nosotros vemos que la corriente o el voltaje generado va a estar en el estator. ¿Por qué? Porque el calor se genera en el devanado de armadura. Igualmente el devanado más complicado para este caso lo vamos a construir en la parte estacionaria y es más fácil aislar la FEN de manera estática. Es decir, como nuestro voltaje generado lo vamos a ver en el estator, pues va a ser mucho más fácil tenerlo en esta parte. Entonces para las máquinas en AC nosotros vamos a tener el campo en la parte del rotor y en el estator donde se genera nuestra FEN. Bueno, los componentes básicos de una máquina síncrona son el estator, pues que alberga los conductores, como podemos ver aquí, de la armadura. Y por otro lado tenemos el rotor, pues que aquí en este caso, como podemos ver, es quien nos está proveyendo el campo necesario. Para este caso, como podemos ver ahí cuando se desarma, pues en la carcasa también va a haber un ventilador que va a ser el encargado de disiparme, o unas aspas que me van a ser los encargados de hacer flujo de viento para disipar temperatura. Entonces, bueno, para nosotros vamos a tener que existen dos tipos. Cuando hablamos del rotor, como vemos en este caso, es donde va el campo, ¿sí? Y tenemos nosotros dos tipos, que es de polos salientes y cilíndrico. Entonces, pues estos como tal se hacen como esa velocidad síncrona, pues nosotros debemos tener tantos polos en el estator como en el rotor y pues el flujo por polo debe ser constante. Es decir, nosotros tenemos que tener una fuente de energía DC que alimente mis polos. Los polos salientes exactamente opera a menor velocidad y el polo por cilindro va a operar a mayor velocidad. Esto pues porque el de polos salientes, como podemos ver la forma, pues va a haber mucho aire entre los polos, lo que va a generar vibraciones, ruido, etc. En este caso nosotros vemos cómo se hace el bobinado alrededor de los polos, que son los que me generan el campo magnético. Y pues nosotros aquí ya vemos donde pues como tal se hizo mayor agregación de polos. Para tener más polos en este caso pasamos de 4 polos a menos polos. Ahí vemos que la fuerza centrípeta exactamente que me genera pues los polos pues es muy grande, lo que a altas velocidades me va a generar bastante inestabilidad. Y como podemos ver también, obviamente este se construye no solo en una lámina o grueso, sino que se construye en varias láminas. Esto así como los transformadores, con el fin de evitar las corrientes parásitas. Y también nosotros aquí pues nosotros podemos ver cómo sería el rotor cilíndrico. Ya no va con los polos, sino apenas van los devanados como tal, irían armados exactamente entre esos dientes, entre esas ranuras que tienen a través de los dientes. Entonces pues obviamente no me va a generar ni la misma fuerza ni las mismas pérdidas mecánicas. El rotor autoexcitado, bueno, el devanado del campo por lo general recibe su energía de un generador CC por medio del mismo impulsor primario. Como lo podemos ver ahí, nosotros pues tenemos un generador de corriente continua, que simplemente la velocidad me lo va a alimentar, me va a comenzar a generar una FEN, y esa FEN va a ser en DC, que a su vez que es con la cual vamos a alimentar los anillos colectores, como se pudieron ver a continuación. Con este generador CC nosotros también en el rotor pues generamos nuestro campo. El estator, en el estator van las bobinas o va la armadura. Está formado por láminas de acero también altamente permeables a fin de reducir las pérdidas en el núcleo. Como vimos nosotros no vamos a tener por corrientes parásitas pérdidas. Igualmente todo en esto tenemos que evitar la mayor cantidad de pérdidas magnéticas.
Los conductores deben estar simétricamente dispuestos para un devanado polifásico equilibrado. Entonces, como podemos ver ahí, nosotros tenemos un trifásico que se me va a ir a través de las bobinas que tenemos. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de cómo es un estator, y aquí vemos cómo van unas bobinas entrelazadas en este estator. Aquí vemos cómo serían los devanados de la armadura sin la armadura como tal. Y finalmente pues nosotros vemos cómo se le agrega la armadura, que sería eso, pero es en lo que ha enrollado. En realidad primero armamos la armadura como tal y después el devanado. Ahí ya se arma finalmente. Y con esto terminamos la primera parte, que es los generadores síncronos. Espero que haya sido de su aprendizaje. Mi nombre es Julián Abella y esto fue el curso de máquinas eléctricas ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica. Muchas gracias.